La sesión que vamos a iniciar esta mañana obedece un poco a una metodología de trabajo que quiero compartir con ustedes, porque aquellos que han sido clientes nuestros y han recibido nuestros entregables tal vez no saben que parte de nuestra disciplina de trabajo sigue los principios hegelianos de la dialéctica. Es decir, cuando nosotros les entregamos algo a ustedes, hemos tenido una discusión interna donde nos hemos polarizado. Unos están a favor de un argumento, otros están en contra, y finalmente llegamos a lo que puede ser el mejor. La dialéctica para mí es tal vez el más constructivo de los métodos para uno fortalecer sus convicciones y tomar las decisiones que son las apropiadas para el manejo de una empresa. Entonces, en ese orden de ideas, decidimos hablar del tema de sistemas, de aplicaciones, de tecnología aplicada al manejo de empresas de leasing, no bajo un esquema tradicional donde todo el mundo les empieza a echar un poco de cuentos y uno se pierde como en la tercera filmina, porque empiezan a hablar de procesos y de cosas que realmente, yo soy el primero que me pierdo en eso. Entonces le propuse a Roberto, que es nuestro director de Application Consulting, le propuse que hiciéramos un juicio donde el jurado son ustedes. Y en ese juicio me ofrecí ser el fiscal. Y me ofrecí ser el fiscal porque, como yo arranqué en una época donde ni siquiera existía el Excel, yo tuve que empezar trabajando a mano. Y pues aquí tengo varios colegas que de pronto hicieron lo mismo, ¿no? Y con el tiempo de pronto nos invaden los sistemas y nos invaden los proveedores de aplicaciones, y entonces empezamos a tener que enfrentar el desafío de yo cómo me trago esto, o sea, esto qué beneficio tiene para mí. Aquí vienen a ofrecerme una cantidad de sistemas y de cosas, y realmente yo no sé esto para qué sirve. Entonces, el rol que vamos a ejercer es el siguiente. Yo asumo la posición de fiscal. Yo voy a atacar esencialmente no el concepto del uso o no de sistemas, porque sería muy ingenuo y muy tonto defender una situación donde ustedes han visto que en las presentaciones anteriores les ha llamado la atención sobre el hecho de que la tecnología nos está invadiendo y que la tecnología nos está cambiando la vida. Pero en lo que sí quiero hacer énfasis es en el hecho de que nosotros debemos partir del principio de que el factor humano, y esa es mi posición, el factor humano debe tener un papel mucho más importante en el manejo del día a día de las operaciones de leasing que lo que la tendencia de sistemas genera. Y les voy a ilustrar esto con un ejemplo de la vida real. Cuando yo me trasladé de Colombia a los Estados Unidos, mis hijos eran adolescentes. Ustedes saben que en esa época de la vida papá dejó de ser Superman y es un idiota que toleramos porque paga nuestras cuentas del teléfono celular y nos da de comer, etcétera. Pero entonces, con el ánimo de que ellos ganaran cierto respeto por su padre, les dije, vengan y les muestro cómo se negocia un vehículo aquí en Estados Unidos. Entonces nos fuimos a un concesionario, y en el concesionario nos mostraron el vehículo, nos dieron una vuelta. La vendedora, muy amable, me dice, ¿le interesa el vehículo? Claro. Entonces empecemos a negociar. Me dijo, ¿cómo lo va a pagar? Le dije, no, pues crédito. Ok, entonces mire, aquí hay un señor de Ford Motor Credit Company que se va a encargar de usted. Adiós. Cuando ya tenga aprobado el crédito, hablamos. Generalmente la experiencia en Estados Unidos es que uno no sale del concesionario sin estar montado en el vehículo. Bueno, entonces la primera pregunta que me hace este señor es, deme su número de seguro social. Yo ese día había obtenido mi número de seguro social llamando a un teléfono 1-800, porque acababa de registrar mi visa y ya tenía un número de inmigración, etcétera. Entonces saqué el papelito y le dije, mire, este es mi número de seguro social. El hombre digitó en el computador y me dice, usted no existe. Señor, aquí estoy, en carne y hueso, yo existo. No, usted no existe en el sistema. Como usted no existe en el sistema, usted no tiene derecho a crédito.
Un momentico, señor, ¿cómo así? Yo tengo unos antecedentes de crédito, vaya a Datacrédito de Colombia, que yo tengo 25 años de récord allá. Dice, no, we don't do that. No me interesa, we don't do that. Entonces, salí con un sabor amargo, ni hablar, pues obviamente me salió el tiro por la culata con mis hijos. Salgo yo con el rabo entre las piernas del concesionario y dije, aquí hay algo que anda mal. Estamos en una sociedad que se volvió esclava de los sistemas. Otro día, 3 o 4 meses después, uno de mis hijos le han encontrado un lunar en un pie y el médico recomendó que le operaran el lunar del pie izquierdo. Y llegamos a hacer una práctica ambulatoria, pues no tiene ningún problema, pero naturalmente le meten la cuchilla. Llegamos con mi esposa a llevar al muchacho y entonces nuevamente la funcionaria en el computador dice, ok, sí, entonces listo, pasa para cirugía al pie derecho. Dice, no, es en el pie izquierdo. El computador dice que es el pie derecho, es el pie derecho. ¿Qué es el pie izquierdo? Mírelo. Nos tocó quitarse las medias y mostrarle el pie. No, el computador sigue diciendo que es el pie derecho. ¿Cuántas veces les ha tocado a ustedes, cuando llegan a una aerolínea americana, tener este tipo de discusiones tontas? Porque la gente se volvió esclava de los sistemas. Entonces, en cierta forma, el primer mensaje en lo que yo quiero defender como causa es: no perdamos el factor humano, tengámoslo en cuenta como el fundamento de lo que es la aplicación de la tecnología si la van a aplicar. Pero dichas estas palabras, les advierto que voy a ser muy agresivo con mi contraparte. Ok. Mi contraparte viene cargada de testigos de excepción. Así es. Que, pues de paso, ellos ya han caminado el camino de ensayar y tener éxito en la implantación de sistemas en empresas de leasing alrededor del mundo. Pero yo también los quiero atacar. Okay. ¿Sí? Yo quiero poner en tela de juicio lo que ellos van a decir, porque en realidad, y obviamente yo necesito el apoyo del jurado para ver si mi causa prevalece o prevalece la de ellos. Por eso les pido a ustedes que precisamente actúen como jurados en este juicio. Ok. Entonces, para hacer una presentación de las partes. Rafa, yo quiero hacer también una pequeña Adelante, señor defensor, te iba a hacer una presentación. Ahora sí, empezando con la defensa y tomando los ejemplos que nos ha mostrado Rafael, es muy cierto, el factor humano es fundamental, y sin el factor humano no existe nada. Y como necesita de gente la tecnología para operar, es importante que el humano haga la parte correcta para que los procesos funcionen. Los dos ejemplos de Rafael son muy buenos y evidentemente tienen un inicio. Y el inicio de por qué está funcionando mal las cosas es porque el usuario en su momento no usó la tecnología de forma adecuada. Ya que se hubiera puesto pie izquierdo y hubiera funcionado todo correctamente. Evidentemente es un error del doctor que capturó mala información. Moción de orden, señor defensor. Me va a atrasar un poquito. Quiero primero que todo identificar a las partes y después empiezas a alegar, pero yo no he terminado mi folio de cargos. Entonces, lo primero es, el defensor es Roberto Fernández, quien, para quienes no lo sepan, es el director de Application Consulting de The Alta Group para Latinoamérica. Roberto tiene una larga experiencia en el área de implantación de sistemas en empresas de leasing. Durante más de una década manejó para CIT toda la implantación de sistemas en toda Latinoamérica. Peleábamos mucho cuando yo tenía que ser como consultor de Roberto. Le exigía mucho para producción de información, pero siempre fue muy responsivo y por eso está con nosotros, ¿no? Pero siempre seguimos peleando. Sí. Y él trae unos testigos de excepción. Si quieres, Daniel, hacerte una presentación propia y después le pedimos a Faruk que la haga en inglés, me imagino. Daniel, por favor. Buenos días, gracias. Mi nombre es Daniel Bielsa, soy español, pero actualmente resido en la Ciudad de México. Trabajo para Empresa Codix, es una empresa de sistemas francesa. Empezamos hace como 22 años con Dev Collection,
y sobre el sistema de cobranza. Hemos montado factoring y leasing. Entonces la base del sistema es la colección de la deuda, pero sobre ello tenemos toda la estructura de leasing y de factoring. La sede principal está en Francia, pero la de desarrollo en Bulgaria. Estuve 4 años en Bulgaria, donde fui líder de testing de calidad, y después fui consultor aquí en Latinoamérica para GE Capital y BBVA Bancomer. Y a partir de eso, como teníamos proyectos en Ciudad de México, vimos que era muy importante abrir presencia local. Entonces abrimos la oficina conmigo de director y ya tengo 9 empleados, va a entrar uno en una semana, ya seremos 11 en total y ahí estamos, siguiendo. Farouk, do you have microphone? Oh, yeah. I do. Good morning. My name is Farouk Ghauri, and I am the Chief Operating Officer for NetSol Technologies. I've been with NetSol for the last 15 years, and I've worked in pretty much every division, from quality assurance, development, business analysis, project implementation, innovation, and so on. Currently, I'm responsible for the North and South American region for NetSol. Now, NetSol has been around for a while, over 40 years doing finance and leasing. We are present in 34 countries, and some of the countries like China, we were one of the first international solution providers to go there. So bringing here as a witness a lot of experience on countries that are getting into systematic finance and leasing, countries that are establishing laws and are really maturing as their market matures. Ok, muchas gracias. Entonces, hasta ahí llegó mi relación amistosa con ellos. Ya. De ahí en adelante vamos a tratar a los testigos como hostiles. Ok. Bueno, yo no creo que sea necesario volverles a contar qué es lo que hago yo ni de dónde vengo. Yo creo que ustedes ya deben estar hasta aquí de toda esa historia, entonces me lo voy a saltar. De Roberto ya les hice la presentación de quién es Roberto. La fotografía, como ustedes verán, no hace fiel recuento de él, pero pues esa es una de las fallas que tiene la tecnología. Sí. Falta Photoshop. Sí. Mi argumento central es el siguiente. Ustedes pueden ver aquí un robot echando un pulso con una señora, y eso es exactamente a lo que yo quiero referirme. Hace unos años encontré en una librería un libro, siempre he sido apasionado por los libros de John Naisbitt. John Naisbitt, yo no sé si ustedes recuerdan, tal vez algunos de los que llevan varias décadas se acuerdan de un libro que se llamaba Megatendencias, que se escribió a finales de los años 80, donde el señor Naisbitt realmente predecía el futuro, predecía qué es lo que iba a pasar, y ha sido generalmente muy acertado. Este libro se llama High Tech, High Touch, y bueno, ya es un libro viejo, fue escrito a comienzos del siglo XXI, pero básicamente el punto que hacía John Naisbitt es cómo a medida que la tecnología ha venido creciendo, es decir, hay diferentes tipos de personas, aquellas personas que son altamente tecnificadas, como aquí el señor que está revisando su smartphone, ¿sí? Y hay gente que todavía usa el lápiz y el papel, todavía lee el libro de hojas y todavía lo transporta. Esos son los que tienen high touch, personas que todavía consideran que, ese eres tú, muchos me imagino podríamos hacer una encuesta de cuántos son high tech y cuántos son high touch dentro de nuestro grupo. Mi esposa, por ejemplo, es high touch, ella vive peleando con la tecnología, pero no tiene más remedio que resistirla porque ahí es donde sale el FaceTime, en fin. Pero entonces el libro menciona justamente otro tema, que un libro acabado de salir, escrito por Jeffrey Colbert, que es el editor de la revista Fortune, sobre inteligencia artificial. No lo he terminado de leer, pero leí los extractos del libro y me pareció muy interesante. Hace más o menos la misma observación. Estamos llegando a un punto tal en que la inteligencia artificial domina realmente nuestras vidas. Y hay que tener un equilibrio entre lo que es el factor humano y lo que es el uso de la tecnología. A alguno de ustedes les comentaba yo mi experiencia cuando me invitaron a la presidencia del Banco Santander en España, y tal vez Daniel ha tenido esa experiencia. Cuando yo llegué, pues generalmente en nuestras oficinas baja una secretaria
con una minifalda muy bonita, ella muy bien vestida, muy agradable. Aquí no, me mandaron un robot. Opa. Un robot, una maquinita roja, ¿no? Y empieza, dice la maquinita, señor Castillo, sígame, por favor. Y salgo yo, pues como ¿se acuerdan ustedes de la Guerra de las Galaxias? 3PO y Artudito. Ajá. Yo detrás de Artudito, ¿no? Hasta llegar y me llevan a un salón especial. Eso es en el Banco Santander, sucede hoy, ¿sí? Y uno dice, ¿cómo echo de menos a esa recepcionista de minifalda que le pone uno a latir el corazón a cambio del robot? ¿Sí? Esa es básicamente la situación que estamos viviendo nosotros. Entonces, no vamos a negar el valor de la tecnología, pero el argumento central es que de pronto nosotros no necesitamos tanta tecnología. Y eso es lo que yo quiero precisamente alegar como argumento central en esto. Puede que no necesitemos tanta tecnología. Entonces ya tengo yendo a lo concreto, mi pliego de cargos va a lo siguiente. Vamos a tomar diferentes etapas o pasos en la vida de una empresa. El primer punto es la planeación estratégica. Ayer hablamos un poco de eso, pero básicamente lo que define nuestra dirección hacia dónde vamos es la planeación estratégica. Y vamos a ver sobre eso, en realidad, si necesitamos o no necesitamos los sistemas o qué grado de dependencia podemos generar con ellos. Después vamos a hablar de la actividad de ventas. Después de las aprobaciones de crédito. Después de la documentación de cierre. Todo este tema del cual nos preocupamos, entre otros, los abogados. Facturación y cobranzas. Inspecciones de los activos. Seguros. End of lease. Y el riesgo operacional. Aquí yo traigo un cargo muy concreto. Es peligrosísimo tener sistemas. Ayer se los decía. El computador que ustedes tienen abierto, a alguien más lo está mirando en Rusia, o en China, o en ambos lados. El señor Snowden, que salió fugado de los Estados Unidos, puso el dedo en la llaga de que Big Brother is watching you. La gente sabe, y hay alguien en el National Security Agency de los Estados Unidos que está mirando la pantalla de Raúl Valencia del Toro en este momento. Ya tiene todos sus passwords registrados. Y cuando él ponga la palabra Ali o Islam o lo que sea, se dispara un red flag. Eso es parte de todo este tema que nosotros tenemos. Entonces, quiero arrancar un poquito con mi argumento, y ahí sí le voy a soltar la palabra a nuestro ilustre defensor. Ajá. Hasta donde pueda. Bueno. Básicamente, el plan estratégico es un acto de la gerencia. Es un acto de liderazgo. Es la gerencia y todo su equipo quien define la visión, quien define los objetivos, quien define el scope, quien define las metas concretas que se van a cumplir en el 2016 y en adelante, y quien alinea al equipo de trabajo para que se produzcan los resultados. Esto es humano. Esto es la intervención de personas. Es la discusión entre personas acerca de cuáles son nuestros objetivos, cuál es nuestra visión. Aquí yo no veo campo para la tecnología. ¿O sí lo hay? Sí lo hay. Pues vamos a la siguiente. Hay dos formas de interpretar la ayuda de la tecnología. Y para toda la planeación estratégica, la información es básica, los números. ¿Qué tengo y a dónde voy? Si yo tengo una buena base de información, tendré la ayuda de ello. Otra forma de ver el Big Data es como este cartón, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden elegir. ¿Lo vemos como ayuda o lo vemos como una amenaza? En realidad es una ayuda. Entonces, sí. Porque, vamos a ver, si yo quiero tener un crecimiento X de un portafolio, tengo que analizar la historia y con los números puedo llegar al valor deseado. Vamos a suponer que quiero subir un 30% de portafolio. ¿Cuánto volumen tengo que colocar mensualmente? Si eso lo hago de forma manual, me puedo llevar días haciéndolo, pero si tengo la base de información y puedo ejecutar una corrida y que yo vaya variando los parámetros, automáticamente mi planeación estratégica se siente cobijada con el buen uso de datos. Y evidentemente
todo lo que viene siendo la inteligencia de negocios, lo que conocemos como los KPIs, indicadores financieros, que me dan la posición. En una compañía me tocó ver algo grave en términos de planeación. Por una mala planeación, en un año comenzaron a tener pérdidas. ¿Y por qué se daba? Porque no se tenía ni la meta de volumen ni la meta de tasa interna de retorno o retorno de la inversión. Entonces empezaron a representar números negativos y fue una mala planeación y no tenían los elementos de sistemas para poder llegar a esa información. Actualmente se cuentan con todos esos elementos y entonces sí, de acuerdo con el fiscal, la parte humana es fundamental. El sentido, el olfato de hacer negocios nunca se va a perder y nunca va a ser reemplazable. Pero el humano actualmente tiene que aprovechar el uso de las buenas tecnologías para poder tener, en el caso específico, una mejor planeación estratégica. Voy a pasar la... Pero una pregunta, yo quiero que nos expliques un poco porque yo no entiendo esto bien. Bueno, lo de data mining, vaya, más o menos uno dice, lo que nos estás diciendo es las bases de datos que yo puedo acumular en mi empresa o las bases de datos que yo puedo conseguir desde Google o las que puedo comprar, voy a Foster o voy a IDC, por ejemplo, hablando de, o voy al llamado Blue Book, ¿no? A los libros azules para efectos de determinar cuál es la tendencia de los valores del mercado secundario de los vehículos. Ok, yo puedo hasta cierto punto conceder que eso puede ser una herramienta interesante para que el ser humano la procese y la convierta en base de su decisión. Pero ¿qué es esto del Predictive Analytics? Es muy buena pregunta y es un punto fundamental de la tecnología. Nosotros estamos en un negocio de riesgo. Estamos en un negocio que la información crediticia es fundamental. Es un negocio en el que si yo tengo la buena calificación de mi portafolio y de los colaterales de mis créditos, en ese sentido podré tener una visión hacia dónde voy. Entonces, con este tipo de herramientas de análisis predictivo, parte de Business Intelligence, yo puedo tener la información de dónde estoy parado, qué riesgos tengo, hacia dónde voy a ir, cómo mitigar, cómo diversificar. Supongamos que tengo yo mucho riesgo, concentración en el equipo de construcción y tengo alguna caída en el mercado, cómo yo puedo equilibrar con otro tipo de elementos y cómo yo también puedo reservar para mi plan mis pérdidas probables, ¿no? Entonces, eso es mucho ver un poquito también con la parte del vintage, que yo tomo a un punto mi portafolio, analizo ese segmento de portafolio y veo cómo se está comportando y lo puedo revisar con respecto a diversas cosechas y entonces ya tengo una predicción de cómo se va comportando mi modelo presente y futuramente y cómo yo con eso puedo llegar a una buena planeación estratégica para poder, tomando en consideración la información que tengo, sin la bolita mágica, pero sí con una buena base de información, poder planear lo que es el futuro. Aquí yo tengo una pregunta y es, ¿cuántos de ustedes conocen y aplican el principio de análisis de crédito por cosechas? ¿Uno? Ok. Pero la gran mayoría no, ¿no? ¿Qué es el análisis de crédito por cosechas? Ok. Voy a darles mi explicación. Dime, adelante. Cosechas. Vintage. Cuando, ¿cómo se llama? La cosecha del vino. Del 2008. Que fue del 2008. Vendimia, puede ser vendimia, correcto. Pero básicamente lo que esto quiere decir en nuestro negocio es que yo analizo los contratos de leasing que se han originado en determinados años y los analizo el comportamiento que han tenido los clientes en cuanto a pago. Cuántos clientes se han colgado, cuántas pérdidas de cartera he tenido y generalmente lo correlaciono con la situación económica del país, con el ciclo económico. Entonces, a veces es interesante mirar que o el portafolio se comporta en cuanto a pérdidas y en cuanto a delinquency, en paralelo, digamos, a la caída de la economía. Se cae la economía, la gente no tiene dinero para pagarme, entonces se cuelgan y yo empiezo a perder dinero. O a veces es anticíclico. Interesante, por ejemplo, ver que durante el 2008,
cuando se hizo el análisis del portafolio de empresas de leasing, el que había sido securitizado, se demostró que mientras los demás portafolios de crédito hipotecario y demás habían crecido sus pérdidas con la caída de la economía, en el leasing eso no sucedió. Pero entonces lo que Roberto nos está diciendo es que si ustedes dentro de su propia empresa hacen ese análisis, no sé cómo traducirlo esto al argentino, bueno, vendimias nos dicen ustedes, sí, pero sí, hacer ese análisis yo tengo el mismo problema cada rato comunicándome con mi socio. Hay una cantidad de palabras que en Colombia y en España son palabras normales y buenas, sí, ¿no? sí, sí. Pero son malas palabras en Argentina. Yo lo sé. Pero el tema de fondo aquí es el que hace el ejercicio de hacer un seguimiento de su cartera y puede analizar cuál es el comportamiento de la cartera. Lo que nos está diciendo Roberto es que eso sirve para la planeación estratégica. Yo les pido permiso para tratar como hostiles a los testigos. Sí. Y quiero preguntarles, señores testigos, ¿qué tienen ustedes en Predictive Analytics y qué tienen ustedes en Vintage Analysis? ¿Podemos ir a la siguiente? ¿Perdón? Siguiente slide. ¿En el siguiente ya tienen algo? Ya. Ok. Pero antes de pasar, perdón, Business Intelligence, ¿qué es eso? Opa, pues para mí, y en mi concepto particular, es lo que envuelve todo. Dentro del Business Intelligence tenemos el Predictive Analysis, los análisis vintage y el data mining. Y que a final de cuentas todo esto llega al concepto general de Big Data. Para hacer un ejemplo muy simple y siguiendo el tema del vintage, ustedes sabrán que por regulación y desde Basilea 3 ya se tiene que hacer el cálculo del PD. Con Basilea 4 ya viene el LGD, ¿verdad? Que ya en Estados Unidos desde un buen PD es probabilidad de default, y probabilidad de incumplimiento. Ajá, y muchos en español lo llamamos PI, ¿no es cierto? PI, probabilidad de incumplimiento, como la CNB en México. Y la otra que es el Loss Given Default, que es la pérdida que tengo a partir de, y esto viene muy derivado de los equipos. No es lo mismo que un cliente X tenga una computadora o un aeroplano o una grúa. Varía el cálculo, ¿no? Entonces, yo con el Business Intelligence puedo extraer esa información, ver el comportamiento de mis clientes y poder tener la pérdida ajustada y que la tengo que reevaluar, y con eso me va a dar un valor en el cual yo puedo calcular mi reserva. Y ustedes saben que, por ejemplo, la reserva es un elemento de cálculo para el cálculo de Return of Equity, para el ROE, así como el apalancamiento, el OPEX y muchas cosas más. Entonces, como ven, él asume todos esos elementos que parte uno de un proyecto de análisis, va y se complementa y me genera el Business Intelligence, que me da el todo. Esa sería mi definición, no literal, pero ya en el campo de trabajo y enfocado a lo que es esta industria. ¿Alguien entendió algo? Lo he dicho, ¿quién entendió? Levanten la mano. Bueno, yo lo que entendí, pues lo que nos estás diciendo, es que Business Intelligence es un concepto que engloba todo eso que estabas hablando. Exacto. El Predictive Analytics es parte de... Voy a poner un pequeño ejemplo porque me sucedió en la práctica. Uno de nuestros clientes, estando yo en la República de Georgia, porque estaba trabajando en la reforma de la ley, recibí una llamada a las 3 de la mañana, hora de Georgia, de uno de mis clientes del hemisferio occidental, y no tuve más remedio que tomar la llamada. Y me dicen, mire, tenemos el siguiente problema, nos estamos integrando con el banco. Y la gente de crédito del banco nos está diciendo que los activos en leasing se deben ponderar con el mismo criterio o con el mismo factor de ponderación de riesgo con el que nosotros ponderamos los créditos de tarjetas de crédito. Porque consideran que las hipotecas son mejor garantía que el leasing. Entonces usted puede producirnos una opinión legal al respecto. Le dije, bueno, yo con mucho gusto les puedo producir una opinión legal y contarles que tenemos el derecho de propiedad y que tenemos unos recursos legales que nos permite reducir el tiempo de recuperación del crédito, pero ahí tengo el primer problema. Si tenemos que ir ante un tribunal en el país donde ustedes operan, según el Banco Mundial y según la experiencia nuestra, nos demora 2 años recuperando el bien, ¿no? Entonces tal vez no quedamos muy bien parados. Pero entonces les sugerí algo, les dije, bueno, ustedes llevan en este negocio más de 20 años. ¿Podrían ustedes levantar una estadística interna de cuáles han sido sus pérdidas de cartera para compararlas con las estadísticas de pérdida de cartera del banco? Me dijeron, pues es un poco complicado, pero sí, yo creo que podemos hacerlo, pues porque nuestros sistemas no dan todavía para hacer eso.
Le dije, mire, mejor que una opinión legal, el mejor argumento es la realidad. Si ustedes demuestran que en realidad las pérdidas de cartera son menores, pues obviamente ya los señores de crédito no tienen ningún argumento contra ustedes. Pero si yo les doy mi opinión legal, va a haber siempre un abogado, ustedes saben, esa es parte de la naturaleza del abogado, va a haber siempre un abogado dispuesto a contradecirme. Que los abogados nunca nos ponemos de acuerdo. Entonces, pienso que el cliente siguió ese consejo, no supe más, pero el caso es que al final del día lo que eso representaba era un efecto práctico, no solamente para efectos internos, sino después para venderle al regulador la razón por la cual yo necesito poner menos capital bajo las reglas de Basilea para adelantar operaciones de leasing que lo que necesitaría para hacer préstamos de tarjetas de crédito dentro de un banco. Entonces ese es algo que parecería ser, no sé por qué, pero me da la sensación de que me estoy volteando para el otro lado. Sí, va a ser fácil. Eso está grave. Eso sí. Pero yo de verdad quisiera volver al tema de la hostilidad. Yo quiero preguntarle a los testigos, ¿qué tienen ustedes que realmente nos convenza de que necesitamos poner sistemas en el área de planeación estratégica? Daniel. Bueno, por nuestra parte, yo creo que los datos más importantes para la propia empresa de leasing son los propios, los que tienen internos. Y de qué mejor forma que sacarlos de su propio sistema. Para ello, lo que hacemos es, vamos guardando el histórico y todas las noches copiamos en una base de datos paralela que llamamos Data Warehouse o Analysis and Decision Tool, todos los datos de lo que ha ido pasando durante el día y los exportamos no como tal base de datos, sino en objetos y en items, ¿no? Es decir, una persona sería el objeto persona y su dirección sería dirección, número de cuenta, los items. Esto que nos permite cruzar datos y además lo que tenemos son 20 reportes estándares, por ejemplo el Vintage que nos decía Roberto, que ayudan directamente a la empresa de leasing a sacarlo. Pero además esta herramienta permite sacar los reportes propios de la operación, es decir, cruzando datos nos permite sacar. Por experiencia propia es mejor sacar los datos de tu sistema que crear una base de datos paralela llevando información. Lo que he visto yo cuando daba un poco de consultoría eran estos fallos, ¿no? Fallos en fórmulas, fallos en cálculos de Excel que estaban mal. Entonces, si ya lo construimos como un reporte que tenemos a disposición, nos va a ayudar mucho. Además, otra herramienta que tenemos es la publicación, es decir, que el reporte se presente a la persona que lo necesita en el tiempo que lo necesita. Hay una junta de dirección, que todos los directores el lunes por la mañana tengan su reporte para el martes reunirse y saber de lo que van a hablar. Es un poco lo que ofrece el sistema y lo que creemos que se ajusta a las necesidades del mercado. Farouk. Thank you. Just one quick example on big data. We had a manufacturing customer in Mexico, and they have various systems. They had a finance and leasing system and a couple of manufacturing systems. They tweaked the strength of one of their wrenches, and they made it a lot stronger. And what they noticed through the big data and through the different reportings, that tweak in a wrench caused 20% less failures in wipers, and they would see that in their maintenance system. So, I mean, there's so many things that are not obvious to us, and what we realize now, I mean, with the vintage reporting and predictive analysis, there's another layer on top of that, and not the obvious things. So, I mean, that's my example on big data and how you can really make your business more efficient. Moving on to a couple of other points that were discussed. What we've seen without proper reporting, without proper technology, is resources. You've got certain resources which are high-skilled, your accountants. You've got other resources which are not as high-skilled, your collections. In an area where you don't have proper reporting and proper system, your accountants are forced to do your collection work. And every time you do that, you're raising your cost of every contract and every application. So it's very important that you have business rules defining these reports, defining these technologies, so you're using the right resource for the right area. Same thing on resource wastage. And I'll give you another example of a client in China. Before our system, this client had 75 accountants managing 300 dealers and brokers. After the system, they had 4 accountants managing 300 dealers. So I mean, and that doesn't mean that the work disappeared. A lot of the work was done by the system. A lot of the work went to the right groups
in the right areas. So having reporting capability, having big data capability, having system that follows your own business rules. Now, to your point, business rules are not set up by the system. Business rules are set up by humans, mature senior people who understand what kind of cookie cutter method they need to follow. And I think that's also very important in the first point. Next thing that I've seen and NetSol has seen is major reconciliation issues. I have one customer, and I'm not joking with you guys, they do this thing called hold for the picture, right? Everybody stops working. All the departments stop working for the last 4 days of the month because they're doing month-end reconciliation. So they call it, we're holding for the picture. You can't book new deals, you can't make any payments, you can't make any disbursements. So the point there is that you've lost a week out of a month in your work time. Once again, it's all about these days being more efficient, getting more out of your people, getting more out of your staff. And then finally, the one point that I wanna hit is because of inaccurate information, what kind of decisions are you making? I know of a real life case in Brazil where one applicant went to 22 different branches of the same bank, applied for 22 different loans and was approved. And they caught him on reconciliation. This is real life. So once again, having the right technology, having the right reporting mechanism, I mean, real time sometimes works, sometimes it doesn't. But it is extremely important to have visibility, which comes from technology and which comes from reporting. Thank you. ¿Hay alguna pregunta del jurado que me pueda ayudar a mí a defender mi caso? I have two questions. The first is, you talk about big data. Predictive analysis is useless unless you have big data. Equipment leasing particularly, if you're doing 10 leases a month, 20 leases a month, the effect of big data, the predictive analysis, all that sort of stuff is very much muted. That's more of, I guess, a point than a question. The second question, question I have is, in Latin America, labor is very cheap. And the cost-benefit analysis of some of these systems, does it make sense? It may make sense in America or in England where labor is very expensive. Does it make sense in Latin America? Thank you. Thank you. No. So who takes the first question, the big data? Okay. Farouk. En español. Ok, voy a contestar en español. Entonces, sí que es importante porque vemos el comportamiento crediticio de un cliente durante un periodo de tiempo. Es decir, si se va a retrasar un pago, da igual que tengamos un contrato o tengamos 20 contratos, pero vemos su historial. Entonces, si se retrasa una vez, no vamos a forzarle, no vamos a enviar cartas, podemos tener un poco más de tolerancia. Es decir, se puede hacer análisis. Y es cierto que necesitamos Big Data para hacer análisis tan grandes como estos, pero siempre nos ayudan, sea para un cliente solo, sea para 20, sea para 2.000 clientes. Y respecto a Latinoamérica, sí, la mano de obra es barata, el sistema igual es más barato que la mano de obra y además está igual más cualificado para llevar un poco el seguimiento del caso. Entonces, voy a ser hostil contigo. Y no es tan barata como pensamos. Ciudad de México es bastante caro. No conozco igual otros países, pero yo he hecho como 30-35 entrevistas y nos vamos incluso más caro que España, que se supone que es un país del primer mundo. Eso. On your first, hello. On your first point, I think that depending on your institution, big data means something different to you. Depending on a captive finance manufacturing company, it will mean something different. So we need to identify how big data can support you in your business. I absolutely agree with Daniel that whether it's one deal, whether it's 100 deals or 1,000,000 deals, it would still help you, understand what's unseen. What deal? No. One client. It's just, it's law of large numbers, a statistical concept that you need a big data set to predict it. What we've seen and what we've experienced in smaller size customers, right? They're using tools that are available to everybody. For example, and I'll use an example for Salesforce. You've got Salesforce for the smaller companies as a CRM.
Okay. Now, Salesforce offers you predictive tools as well. So it's not just what you can see in your environment; it's also the environments that are similar to yours. But once again, for a company that has its own manufacturing, its own banks, big data means a lot more. I absolutely agree with you there. And then coming to your second point on cheap labor in Latin America. Once again, we as NetSol have been working in Mexico City as well as Brazil, in about 5 countries in Latin America, and we have not yet encountered the resource issue of being cheaper resources. Every customer that we've gone after has actually shown great ROIs on converting to a system. And once again, we penetrating 34 countries for the first time, we understand the unique nature of every single environment. Mexico with the anti-money laundering laws, and so on. Every environment, even China has this really funny way of printing invoices, and they do it on an L-shaped piece of paper, right? And we comply to that. So it's very important to understand which market you're going into. And not all markets, we are in 34 countries, not in 150 countries. So not all markets are ready for that yet, but they will be. Thank you. Melvin, ¿tenías una pregunta? Después te la pasamos en... Sí, bueno, va un poquito también en ese sentido para decir, si yo soy el gerente de una compañía grande en México o en Brasil o en Colombia y hago contratos multipaís y cross-border y tengo, no sé, más de $500,000 de contratos de leasing, pues el Big Data parece que sí es Big Data. Pero si yo soy el gerente de una compañía en El Salvador o en Querétaro, en México pequeño, que tengo 1,500 clientes a los cuales probablemente los más importantes incluso los puedo conocer personalmente, ese Big Data pues deja de ser Big Data, es como Small Data. Y entonces, ¿hasta dónde esto me ayudaría si soy gerente de una compañía de leasing pequeña versus... pues no trabajo en Bancolombia, por ejemplo. ¿Quién toma esa pregunta? Bueno, yo podría decir algo. Lo que pasa es que Big Data no tenemos que dejarnos llevar por lo que significa literalmente. O sea, es información, mucha información, es poca, es información al tamaño de tu negocio. Y como lo dijo bien Daniel, tienes que tomar tu base de información para poder tener, ¿sí?, elementos de juicio para todos tus procesos, para tu planeación, para lo que es, ¿no? Entonces, no tener 1,000 contratos, 10,000, 100,000, evidentemente tenemos focos distintos, pero de igual forma se puede usar para cualquier tipo de empresa. No, pero como fiscal les quiero pedir el favor de que me aclaren o nos aclaren a todos qué es en realidad Big Data, porque yo estoy un poco confundido aquí. Okay. Parecería que Big Data es los datos que tienes tú en tu propio archivo, pero por el otro lado lo que yo he leído de Big Data es que tal vez el mejor ejemplo de Big Data es Watson, el computador de la IBM, al cual pueden tener acceso los médicos hoy en día cuando llega un paciente que sufre cáncer y ellos pueden levantar todos los casos clínicos que tiene cargados en su memoria Watson y de acuerdo con eso pueden determinar cuál sería el mejor tratamiento y cuál sería, digamos, el pronóstico y diagnóstico de ese paciente con base en toda la información que les ha cargado Watson. Eso es lo que yo entendía por Big Data. Entonces, cuando uno habla de Big Data, la pregunta, yo creo que en ambos casos ha sido, bueno, ¿dónde diablos está el Big Data? Porque en primer lugar, sí, si yo tengo una compañía en El Salvador y lo que hay en El Salvador, y nosotros lo vivimos cuando estamos sacando nuestro alta LAR 100 es parte del mismo proceso, ¿sí? ¿Dónde está el Big Data? ¿No? Yo en El Salvador necesito herramientas para tomar decisiones, para poder planear estratégicamente, pero lo único que tengo es lo propio. Okay, Adelante, por favor. I just wanted to add in defense of the technology that big data, as you guys explained, that we might not, if you have 1 contract or maybe 5 contracts, you might not be able to use big data in that sense, but then you have millions of potential customers. You can use your big data to identify those potential customers. Just take an example of any website or maybe NetSol website. We have a website
people visit that website, but we have installed Google Analytics behind that, and whatever information we get from that, we can identify that how we can improve our pages, how we can get more traffic, how we can keep people involved, how we can pass on the information. So it's just that you can apply those principles in a different dimension and get, make it useful for you. Okay, thank you. Thank you for helping the cause of my counterpart. Now, let me give you to you, and then we go to Esteban. Just one last point. I built a software company which we sold. It was focused on big data. We focused on, we used the software to build, one of my ex-partners had built, did the first securitization of microcredits. The software was focused on microcredits. Microcredit is a weekly payment, very small loans, very high volumes. We had 7 million credits in this securitization, which we used quote-unquote big data for. Even sometimes what happens even with big data is that it still doesn't tell you anything. It's important not to fetishize big data. And for small data, it's next to useless, in our opinion, and we've worked a lot in this space. Thank you. Thank you. You help my cause. You do better than I do. You should come here. Esteban. Yo, desde un observador y seguramente ignorante del tema de tecnología, diría lo siguiente. Yo creo que en este asunto el tamaño no importa. Y para ilustrar eso, simplemente un ejemplo nuestro de la operación. En Leasing Bancolombia, nuestro portafolio pues es de probablemente más de $5 billones. En nuestra filial de Fleet Management tenemos un portafolio de poco menos de $300 millones. Y la necesidad de información, lo que digamos, el concepto de Big Data aplicamos en la operación de renting es probablemente 10 veces lo que aplicamos en la operación de leasing. Y entonces mi conclusión es que efectivamente estas necesidades, estas capacidades hablan más de lo que es el negocio futuro asociado a modelos que trascienden el leasing financiero simple y empiezan a explorar modelos de negocio asociados a operativo y a operativo puro y a uso, y seguramente en ese entorno es en donde herramientas de este tipo verdaderamente van a hacer la diferencia y se ratifica lo que arranqué diciendo, el tamaño al final no importa. Claro. Es cuál es el negocio en el que voy a hacer, qué es el conocimiento que yo tengo que tener de un activo determinado para poder llevar una solución a mi cliente. Y lo que sí es un hecho es que esa capacidad de llevar soluciones diferentes va a pasar por mi propia capacidad de procesar de manera efectiva esa información. Sí, 100% de acuerdo contigo. Claro, porque está de tu lado. No, pero es que va en pro también de la tecnología y es claro. O sea, aquí lo importante no es el volumen y cada empresa tiene su tamaño. El cómo usa el concepto de Big Data, de cómo trabaja los datos y cómo lo enfoca a su estrategia de negocios, ahí es donde está el potencial de lo que es Big Data. ¿Cuánto es la credibilidad de la Big Data? Yo lo digo de una forma muy directa. La credibilidad parte en dos sentidos. Uno, la calidad de información que tengas, no importa la fuente. Y la segunda, tu capacidad de definición para extraer la información y generar los resultados que tú quieres. Si tu modelo matemático no es el adecuado, la calidad sería cuestionable, al igual que la información de origen. Perdón, porque teníamos el micrófono en el... ¿Puedes repetir cuál fue la pregunta? Sí, la pregunta es, ¿cuál es la credibilidad del Big Data o la confiabilidad? Y la respuesta... La respuesta fue que depende de la calidad de información y la definición de los modelos matemáticos o de negocios para poder tener la información en la mano. Si tu modelo no es correcto, evidentemente la calidad sería cuestionable, al igual que el origen de los datos. Pero me gusta, antes de que Jorge tome la palabra, me gusta de verdad la semilla que plantea Ilonka, porque es bien importante. Sí. ¿De dónde sale la Big Data? Porque es que uno puede... Ayer, por ejemplo, les mostraba a ustedes las estadísticas de China.
Lo que no les dije es que nadie cree en las estadísticas de China. Sí. Que resulta que China ha venido creciendo al 7% de su Producto Interno Bruto en los últimos 15 años. No crece el 6.9 ni el 7.1, el 7%. Entonces uno dice, qué rara esa estadística, ¿no? De repente, cuando ellos nos presentan la estadística, su crecimiento en volumen el año pasado fueron 500.000 millones de dólares, sin fracciones ni nada. Entonces uno dice, ¿será que están manipulando la estadística? Entonces, en cierta forma, esa es parte de la pregunta. Uno dice, bueno, ok, digamos que yo creo en Watson, vuelvo a darles el ejemplo de Watson. Digamos que yo creo, y vuelvo a nuestra propia experiencia, digamos que yo creo en los datos que me da la Superintendencia Financiera de Colombia o los que me da la Superintendencia de Sociedades, ¿sí? Y ayer mientras presentábamos cifras, por ejemplo, se oían rumores por ahí dentro del público diciendo, yo no estoy muy convencido de esas cifras, ¿no? Y ese es precisamente el planteamiento que surge ahí, o sea, ¿cuál es la confiabilidad de la fuente de información? ¿Y cómo podemos nosotros realmente garantizar que la información que obtenemos es confiable? Claro. Porque cualquiera saca un reporte, lo publica, saca una base de datos y alguien llega a Google, lo baja. Yo sé que son mentiras. Yo te lo resuelvo de dos formas. O sea, ¿de dónde puedo definir y estar seguro que mi información es correcta? Tiene varios elementos. Un elemento, el buen uso de los sistemas y la aplicación adecuada de la tecnología. Y cuando hablo del buen uso, hay un concepto muy básico que todos lo tenemos en mente. Trash in, trash out. Si algo no entra bien, no va a estar bien. Y más allá de empezar a pensar en Big Data, tengo que empezar a pensar en los problemas operativos, porque la factura me va a salir bien, no va a salir bien, la aplicación del pago va a estar mal, la generación de un contrato, en lugar de darme una renta X, me saca un valor inadecuado, el paramétrico o el scoring que tengo en crédito, si no tiene la información adecuada y no se está aplicando correctamente, va a dar resultados equivocados. Entonces, la conjunción de las dos cosas, la buena utilización de las herramientas, ¿verdad? Y el usuario, son fundamentales para que esto pueda garantizarse. Ahora, si nosotros quitamos la tecnología del medio y lo dejamos manualmente, la incertidumbre es al 100%, porque de 10 casos que capture, 10 operaciones que procese y son manuales, el auditor cuando me venga a ver me va a revisar los 10. Y si tengo 100 o 1000, me va a revisar 100 o 1000. Si todo está automatizado, revisa el 1%, 2, 3%, está listo, significa que todo está bien, ¿no? Entonces, ahí es como podemos ir viendo cómo la parte de la tecnología va ayudando a la parte humana a mejorar los procesos, a tener mejor calidad de información, tener mejores controles, ¿no? Jorge, adelante. Sí, gracias. En ese sentido, la pregunta es la siguiente. Considerando que tenemos la disyuntiva de decidir si simplificar mis procesos con un sistema versus contar con una mano de obra para que esté desarrollando las actividades, ¿cuál es la mezcla adecuada? Es decir, es pregunta cuál sería la mezcla adecuada, porque hoy día en la empresa en la que estamos colaborando estamos en la transición de convertirnos en una empresa pequeña, que todos nuestros procesos son manuales, es decir, hojas de Excel, versus implementar un sistema. Y hoy día en la disyuntiva que nos encontramos es decir, bueno, hay tales aplicaciones que yo puedo utilizar para implementar, pero el costo-beneficio tal pareciera que no lo cubre o no soy capaz de cubrirlo porque todavía no tengo los recursos económicos como para migrar a ese esquema, ¿no? Y entonces entramos en el conflicto de decir, bueno, es más barata la mano de obra, ¿cierto? Puedo tener un ejército de gente haciendo análisis de crédito, capturando facturas, haciendo la cobranza, haciendo los pagos a proveedores, contra un sistema que a lo mejor me lo sistematiza, me genera información valiosa, pero el costo-beneficio, ¿cuál sería? Es decir, en promedio, ¿qué beneficio yo pudiera tener? Porque estoy seguro que hay análisis en ese sentido de qué porcentaje representaría el tener un sistema versus hacerlo manual. Entonces, son varias ideas las que estoy tratando de... Sí, yo propondría que esa pregunta que es clave, al final del día esa es la forma como hemos debido nosotros empezar, porque esa es básicamente la inquietud. O sea, el objetivo de este juicio completo es justamente tratar de que ustedes lleguen a una conclusión en ese sentido. Sí. Pero sí te voy a pedir el favor de que mantengas eso porque vamos precisamente a seguir todas las otras secuencias del proceso del negocio, para que ya cuando terminemos de describirlas todas, ahí podamos decir exactamente, bueno, qué es lo que sí se puede hacer manualmente y qué no.
Parecería que lo que estos señores están diciendo, sin que quiera decir que me convence, es que en la planeación estratégica, si bien es un proceso humano, donde es un proceso de toma de decisiones y de discusión de ideas y de acuerdos de acciones entre seres humanos, parecería que lo que ellos están diciendo es hay un asistente, hay un ayudante gigantesco que son los datos que pueden venir del Big Data, pero no solamente los datos, sino digamos el cuchillo con el cual se rompen y se rajan, que nos van a dar un predictive analytics y que nos dan lo que ellos llaman business intelligence. No me terminan de convencer del todo, pero mantengan el argumento en Yo solo comentaría algo muy simple también para dejar sobre la mesa, y es una discusión que lleva mucho. Pero yo te diría lo siguiente. Primero, es importante que se haga un proyecto de inversión sobre el elemento tecnológico. ¿Cuánto me va a costar con respecto a las eficiencias que puedo tener y con respecto a lo que yo puedo generar de negocio? Si yo en la mano puedo hacer 10 operaciones al mes, y si yo puedo hacer 1000 automáticamente, ¿cuánto me representa esto en negocio? Guardo ese numerito. En lugar de tener a 20 personas, voy a tener a 5. ¿Cuánto vale ese numerito? Contrastarlo con el costo del sistema, ver el ROI, el Return of Investment, y decir recupero a 12, 13, 14. Ahí vamos a tener la solución a nivel general. Y luego ya nos podemos ir a lo particular. Y ya lo platicaremos hacia el fin.